Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Los Ángeles de Juan. Hoy, antes de presentarles el tema, les tengo dos espectaculares noticias. La primera, la selección Colombia de mujeres, las superpoderosas, acaba de pasar a la final en los Panamericanos de Canadá. Le ganó precisamente al anfitrión, a Canadá, 1-0. Estas niñas le están dando a Colombia una alegría impresionante, como la alegría que tenemos hoy los colombianos de disfrutar de un liderazgo fresco y nuevo, porque el Consejo de Estado escogió a Felipe Córdoba como nuevo auditor general de la República. Pero yo quiero hacerles hoy una pregunta. ¿Usted sabe qué se puede hacer con 2 billones de pesos? No dije millones. Millones no. Millones puede parecer poco frente a las cifras que vamos a manejar hoy. 2 billones de pesos. Pues con 2 millones de pesos se pueden construir 100.000 viviendas de interés prioritario. 86.000 son viviendas urbanas y 14.000 rurales. Lo podemos hacer. Pero ese es justamente el presupuesto del Gobierno Nacional en inversión en vivienda para este año. 2 billones de pesos. Es una cifra que no le cabe en la cabeza a uno. A mí no me cabe y a muchos de ustedes tampoco. Esa cifra, 2 billones de pesos, es lo que Colombia, usted y nosotros, los colombianos, dejamos de recibir por culpa de las mafias del contrabando. El contrabando, como el cáncer con metástasis, está a punto de ser derrotado si usted y yo y todos los colombianos damos la batalla. De lo contrario, el contrabando acabará con la economía colombiana. Por supuesto, la nueva ley anticontrabando, ese cáncer con metástasis que es el contrabando, las mafias, que yo asocio contrabando con narcotráfico, con terrorismo, con bandidaje, con lo peor que hay, es el tema que nos ocupa hoy y lo presenta Linda Ballesta, nuestra periodista. El endurecimiento de las penas, la unificación del impuesto al consumo para todos los departamentos y la penalización de aquellas personas o instituciones que faciliten, adquieran, compren o distribuyan mercancía ilegal son las modificaciones más importantes de la recientemente aprobada Ley Anticontrabando en el país. La norma ha generado todo tipo de reacciones a favor y en contra por parte de algunos sectores comerciales de Colombia. Sin embargo, la mayor preocupación radica en que esta nueva ley incluye el lavado de activos como conducta consecuente del contrabando. Los comerciantes de los sanandresitos de todo el país son las personas que más han protestado y quienes más se sienten afectados por esta nueva ley. La ley anticontrabando va contra nosotros los pequeños comerciantes. Van a haber muchas familias que van a estar desamparadas. En el caso mío, por ejemplo, yo mantengo mi familia y hay muchas familias, hay mucha mujer cabeza de hogar y detrás de esto no solo vivimos nosotros los comerciantes, sino vienen los que venden los tintos, los restaurantes, mucha gente que depende aquí del comercio. La ley anticontrabando para nosotros se nos hace injusto ya que el gobierno nos ataca, es a nosotros, a los pequeños comerciantes. Queremos pedirle al señor presidente, a los senadores y cámaras, que por favor se siente en una mesa de trabajo con nosotros, porque se está desde junio 6 que fue aprobada esta ley, se está hablando de mesas de negociación, pero han incumplido. Son las 10 de la noche, 23 minutos, estamos en vivo en Los Ángeles de Juan. La nueva ley, por supuesto, la nueva ley anticontrabando, tiene sus defensores, pero también tiene sus contradictores. Precisamente vamos a analizar con defensores y con contradictores en Los Ángeles de Juan los beneficios de esta ley. Primer invitado es el doctor Felipe Córdoba, director del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, experto en el tema. Y como se los dije al principio, como una de las noticias buenas del día, a
acaba de ser nombrado hoy por el Consejo de Estado como nuevo Auditor General de la República. Felicitaciones, es un liderazgo fresco que Colombia necesita. Gracias, Juan, muchas gracias a ti, buenas noches, Andrea y Alejandra, muy amables, y a todo el equipo que hoy nos acompaña. Gracias, doctor Felipe Córdoba. También tendremos vía Skype al senador del Polo Democrático Alternativo, el doctor Jorge Robledo. Y también vía Skype al director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Javier Delgado. Y como siempre, infaltable, mi ángel, Andrea, muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches. Y por supuesto también en el estudio de interactividad, mi otro ángel, Alejandra, bienvenida. Muy buenas noches, Juan Guillermo, para usted, para Andrea, para nuestro invitado y por supuesto para ustedes, nuestros queridos televidentes que se conectan esta noche con nosotros. Los quiero invitar nuevamente a que sigan nuestras redes sociales en Twitter, @AngelesDeJuanTV, en Facebook como Los Ángeles de Juan, con el hashtag Ley Anticontrabando, que es el tema de hoy. Entonces, muy conectados con nosotros, que yo estaré muy pendientes de sus comentarios. Gracias, Alejandra. Son las 10:25. Como vimos, la nueva ley anticontrabando establece medidas drásticas frente a esa actividad ilegal. Hay, como también se lo recuerdo ahora, muchos contentos, pero otros no están contentos o pueden estar preocupados o de repente hay hasta furibundos. Esa es una pregunta que en este instante es válida. Doctor Felipe Córdoba, ¿la ley es buena o es mala? ¿Hay razones para que se preocupen o para que estén bravos? ¿O debemos sentirnos orgullosos de tener una ley que busca derrumbar las mafias del contrabando? Hombre, Juan, la ley trae herramientas importantes en la lucha anticontrabando. Cuando hablamos que trae herramientas importantes es que hoy ya se pueden hacer cierres administrativos de establecimientos en los departamentos y en los municipios a esos establecimientos que nos estaban vendiendo licor, cigarrillo, ¿cierto? Cerveza de contrabando. Es que recordemos que en el país se pierde alrededor de 1.5 billones de pesos por cuenta del licor, los cigarrillos y la cerveza, que no nos están entrando esos recursitos de la cifra, salud. Si me perdona, es solo el contrabando de licor, cigarrillos y cerveza, que no le llega a los departamentos por cuenta del contrabando. No nos llega a la salud, a la educación, y que no nos llega a la recreación de todos los colombianos. Recordemos que la salud no discrimina. Juan, Andrea, Alejandra, no discrimina edad, no discrimina color, no discrimina partido político. Todos nosotros tenemos que llegar algún día a una clínica o un hospital, y si esas inversiones en salud no se hacen en algún momento, vamos a correr más riesgo de morirnos. Andrea. Pero, doctor Córdoba, ¿cuáles son para usted esas, digamos, medidas más importantes que tiene la ley anticontrabando en este momento? Bueno, mira, uno, el cierre de establecimientos, es un cierre administrativo. Segundo, plantea todo el esquema nuevo sobre delitos penales hacia ese tema. Pero hay un tema muy importante que hay que decirlo allí. Las personas que se judicializan solamente se hacen cuando tienen mercancías por un valor de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea, para que una persona que esté en este momento contrabandeando licor o whisky, se necesitarían alrededor de 43 cajas juntas aquí de whisky para poderlas judicializar. Por eso la ley va hacia esas mafias o estructuras mafiosas que se están lucrando de eso y están llevando ese dinero hacia las bandas criminales. Andrea, pero no va al pequeño comerciante, ojo lo que te estoy diciendo, va a la estructura enfocada. Precisamente a eso quiero referirme, doctor Córdoba. ¿Por qué entonces tanto descontento por parte de esos pequeños comerciantes? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, lo que sucede, y pensaría yo, es que hay también desinformación, ¿sí? Porque lo que se ha planteado precisamente es un tema completamente diferente. Lo que se busca hoy día es ir a la estructura mafiosa. Por eso hoy, a lo que va corrido el año 2015, se han desarticulado las 4 estructuras mafiosas más grandes que tiene el país en cuanto a licor, cerveza y cigarrillo.
nacionales e internacionales. Yo no sé si ustedes se acuerdan muy bien, pero con Fiscalía, Policía Nacional, que es Policía, Fiscalía Aduanera, se han dado los golpes más grandes y se han desarticulado las redes desde los revisores fiscales, los cabecillas o presidentes de compañías que importan y exportan estos elementos, pero allí no vamos al último eslabón de la cadena, que es el transportador o el tendero o esa persona vendedora ambulante que está llevando esos productos. Se va es precisamente a esas personas que se están lucrando en gran cantidad de esos recursos. Estamos hablando de más de 500.000 millones de pesos. Además, ¿sí? Hoy la DIAN reveló una cifra que es impresionante. Ya esta cifra abarca todo el contrabando, todo lo que entra a Colombia, todo, absolutamente todo lo que entra a Colombia por contrabando está cifrado por la DIAN en alrededor de 6.000 millones de dólares. Por eso hay que combatir esas mafias, esos terroristas, ese bandidaje que está a veces utilizando personas inocentes o personas que necesitan el pan para vivir. Pero hay que combatir esas cabezas, esos narcoterroristas, todo ese enjambre de bandidos, contrabandistas, hay que ponerlos en la cárcel. En este instante, muchos de ustedes han oído decir que el contrabando es un mal de toda la vida, que en Colombia siempre ha existido el contrabando. Y que también es un mal que hay en muchos países. Pero el hecho es que este delito es como una enfermedad terminal que ataca vorazmente y ataca vorazmente varios órganos del Estado. Para ampliar estos conceptos, entramos ahora vía Skype en comunicación con el doctor Javier Delgado. Es el director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Javier, muy buenas noches, mil gracias por estar con nosotros en Los Ángeles. Muy buenas noches, Juan Guillermo, y muy buenas noches a todos en estudio. Es un placer compartir desde la academia estos análisis, estas reflexiones con temas tan críticos como lo ha repetido usted. ¿Cuál es la visión desde la academia? Bueno, definitivamente desde la teoría económica, que tratamos de hacer un análisis de lo que sucede en el país y usted lo ha dicho, el contrabando es un mal muy fuerte, afecta a la productividad del país, obliga a las empresas nacionales a competir con un adversario desleal, en condiciones desleales de mercado, y eso afecta el equilibrio del mercado, afecta la productividad y la competitividad de las empresas, por consiguiente el empleo, por consiguiente el ingreso de las familias. Entonces esto es un círculo vicioso. Fíjese que usted lo había dicho, a veces los esquemas mafiosos de contrabando utilizan la necesidad de ingreso de algunas familias y ellos se prestan para facilitar el contrabando, y el contrabando resulta afectándolos en el mediano y largo plazo, disminuyendo su ingreso. Entonces afecta a los agentes económicos, las empresas y las familias, y esto disminuye la productividad del ingreso general de la economía. Entonces sí es un mal. Por otro lado, también afecta el ingreso del gobierno, el ingreso del Estado, del aparato estatal, vía impuestos. Son cada vez más productos que se comercian por fuera de los esquemas formales de mercado, y por ende no pagan impuestos, y esto afecta a los ingresos de la nación. Y pues también tiene una afectación muy grande en temas de la capacidad productiva, y un efecto negativo sobre todo porque favorece las organizaciones criminales. El contrabando significa en términos reales traer de otros países o de otras regiones productos sin pagar los debidos impuestos y por canales no oficiales que evaden cualquier cantidad de impuestos que ayudan a la distribución. Y entonces eso favorece que las estructuras criminales generen todos esos procesos de lavado de activos y el narcotráfico y toda la violencia que todo se desprende desde allá. Andrea. Doctor Delgado, una de las novedades de la ley es la inclusión del contrabando como una conducta constitutiva de lavado de activos y el aumento de penas. ¿No es un poco exagerado decir que todas aquellas personas que contribuyen al contrabando, que se benefician de él, están de alguna manera en un delito de lavado de activos?
Pienso que generalizar sí es un peligro, eso es cierto. No se debe polarizar esta discusión y pensar y estigmatizar a que todos los que están en la actividad del contrabando son necesariamente narcotraficantes. Pero sí, el hecho del contrabando sí favorece el lavado de activos, y el lavado de activos es la forma en que se financian todas estas estructuras criminales en el narcotráfico. Entonces, pues dentro de la ilegalidad, pues todo es ilegal. Entonces, poner en un paquete todo lo ilegal, pues es peligroso, pero me parece algo lógico, ¿no? Claro. Doctor, desde la academia, teniendo en cuenta que la ley ya asimila el contrabando a lavado de activos, entonces no hay una exageración cuando uno también piensa que el contrabando, el narcotráfico y el terrorismo van de la mano. Necesariamente, sí, ya hemos muchas investigaciones sociales y socioeconómicas en términos de organizaciones no gubernamentales, organismos estatales y privados han coincidido en que el tema de la violencia en Colombia está asociado directamente, es una correlación directa con el narcotráfico como ente de financiación, y por ahí el lavado de activos es la forma de limpiar esos ingresos del narcotráfico para financiar las estructuras delictivas, y pues el contrabando también ayuda a ese lavado de activos. Entonces tenemos una serie de actividades criminales diferentes entre sí, pero entrelazadas en un sistema perverso, pues que no es descabellado ponerlo todo en un solo paquete. Son las 10:35, estamos vía Skype en directo con el doctor Javier Delgado, director de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Javier, ¿en qué no está de acuerdo usted con la ley? Bueno, desde mi punto de vista, digamos desde la academia, desde donde estoy parado yo, y aquí hablo desde mi pensamiento económico, que no tiene necesariamente que representar la parte institucional de la universidad donde trabajo y de la que soy egresado, pero digamos que pensando en las libertades individuales, y hay un gran problema desde la oferta, desde quienes mueven el contrabando. ¿Pero por qué lo hacen? Porque hay una demanda por productos más baratos, por productos que se puedan adquirir de una manera más sencilla y con menos impacto en el ingreso de las familias. Las familias, los individuos, tenemos mucho de culpa en la existencia del contrabando. Entonces hay que pensar en los ciudadanos conscientes, cómo estamos educando, no la parte coercitiva solamente, porque no es solo con campañas publicitarias que se sensibiliza, hay otras formas, y la educación, estamos en eso, estamos tratando de generar mayor cantidad de ciudadanos conscientes por encima de muy buenos profesionales. Queremos buenos profesionales, pero queremos profesionales éticos y conscientes que tomen decisiones de no consumir productos del contrabando, que quieran la formalidad, que claro, quieran la legalidad. Eso, por el lado de la demanda es que también se debe trabajar. Por eso la ley me parece, pues sí, es fuerte, es coercitiva, tiene que darse, pero desde mi punto de vista yo pienso en un Estado menos interventor y más generador de un clima en el cual los individuos puedan tomar decisiones libres y espontáneas. Mil gracias al doctor Javier Delgado, bienvenido siempre, y nosotros tenemos más análisis en estudio sobre este tema de la lucha contra el contrabando, los que están a favor y en contra, después de estos comerciales en Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. 10:39 acá en Los Ángeles de Juan, en vivo, como todos los miércoles, pero es importante saber ustedes cómo participan, qué opiniones tienen, qué dicen ustedes como interlocutores en las redes con Alejandra. Así es, Juan Guillermo, le cuento que nuestros televidentes han estado muy pendientes de nuestras redes sociales y han hecho sus comentarios. Veo comentarios muy polarizados, algunos a favor y otros en contra de esta nueva ley. Por ejemplo, @Ángel08 dice: el contrabando promociona la competencia desleal y quiebra a nuestra industria nacional. @Danifer72 dice: estoy a favor de la ley anticontrabando, ya que los productos ilegales compiten de forma desigual con los artículos colombianos.
Mientras @JuanVélez82, que no está muy de acuerdo con la ley de anticontrabando, dice: la ley anticontrabando tiene efectos negativos, atenta contra el trabajo de los pequeños comerciantes y los criminaliza. @Luis Botero dice: esta ley es un gol a los pequeños comerciantes y los beneficios adquiridos por las zonas de régimen aduanero especial. @MariB72, que está de acuerdo con esta ley, dice: la ley anticontrabando es necesaria para el desarrollo de nuestro país, debido a que fomenta la actividad productiva. Mientras que @Hugo Bernal, que no está muy de acuerdo, dice: no es justo con los comerciantes. El gobierno no les da las garantías a la importación de los productos, solo son paños de agua tibia. Juan Guillermo, eso es todo lo que está pasando en el set de nuestras redes sociales. Siga usted en estudio. Alejandra, mil gracias. Doctor Felipe, ¿la ley atenta contra los derechos de los pequeños comerciantes? Como te decía anteriormente, Juan, el problema es que se judicializa cuando tú tengas elementos que tengan un valor mayor a los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Ese es el problema, pero eso no es de hoy, eso no fue modificado en esta ley, eso está desde la ley anterior que se judicializa precisamente con ese monto. Lo que se endurecen son las causas penales. Claro, doctor Córdoba. Pero además, discúlpame un segundo, el problema no es ese, el problema es que venimos con una cultura ancestral en donde estamos acostumbrados a precisamente comprar las cosas de contrabando sin respetar adicionalmente lo que cuesta dentro de la industria nacional a hacer estos elementos o estos productos para que sean competitivos. ¿Sí? Precisamente lo que, digamos, un poco argumentan los pequeños comerciantes tiene que ver con que no solamente se van a penalizar a esas personas que compran o que los grandes contrabandistas que ingresan los productos al país, sino aquellos que tienen los productos, que los venden y los compran y que de alguna manera pues son aquellas personas que trabajan en San Andresitos y en otro tipo de negocios comerciales. Entonces, en esa medida, ahí sí hay una afectación para esas personas. Pero no es de hoy, es desde antes. Los que estén por encima de los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes son a los que se van a judicializar. Los otros se les retendrán, son esos elementos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día y lo que sucedía antes? Pues se tenía que tener todo la orden adicionalmente de allanamiento de un fiscal como tal para poder encontrar estos elementos por un valor mayor a esos 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque lo que tienen muchas veces en los estantes no logra ese valor, ¿sí? Hoy la Entonces, DIAN, eso no es así como tal, como claro, lo están diciendo. Pero hoy la DIAN dio una cifra, pero antes de eso quisiera hacerle esta pregunta. Si los sanandresitos pagan los impuestos y son correctos, ¿por qué los persiguen? No, es que no tienen por qué perseguirlos si pagan impuestos, ¿cierto? Allí no tiene que haber ningún problema. Es más, por eso te estoy diciendo, adicionalmente, se judicializa a la persona que se encuentre con unos elementos que tengan un valor mayor a los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por un valor menor no se puede judicializar ninguna persona. Por eso es que ustedes encuentran en el país las personas que tienen en este momento cargamentos de cigarrillos, de cerveza o de licor, que no superen esos 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no se pueden judicializar. Ni se podían antes ni se puede ahora. Por eso vamos a las estructuras mafiosas, que tienen unos montos gigantes y que sí lavan activos y que están nutriendo los bolsillos de esas bandas criminales. Claro, pero Ojo ¿no es un poco también exagerado, doctor Córdoba, penalizar a esas personas que tienen los productos habidos de buena fe de alguna manera y no siendo contrabandistas o haciéndolo ilegalmente, digamos? Bueno, lo que sucede es que uno siempre tiene que saber en dónde compra las cosas. Recordemos que es que uno se puede quedar ciego si tú compras un licor de contrabando o un licor ilegal, ¿cierto?
Recordemos que tú puedes tener problemas neurológicos si tú tomas un licor de contrabando o un licor adulterado. Entonces también miremos son los riesgos que podemos correr en nuestra salud. ¿Dónde compra? Mire, Juan, doctor, también es muy importante ser responsable. Un segundito, es muy responsable. Tengo que hacer un corte, excúseme. A mí me toca aquí hacer ese papel un poco harto de cortar, pero tengo que hacer un corte y vuelvo con usted. ¿Me lo permite? Ya volvemos en Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. 10:47 en directo acá en Los Ángeles de Juan. Doctor Felipe, hoy le conocí unas cifras que reveló la DIAN. Y esas cifras indican que todo el monto de contrabando que entra a Colombia está cifrado en 6.000 millones de dólares. Entonces, cuando se aprueba esta ley, ustedes en la Federación Nacional de Departamentos, ¿cómo ven que esta ley beneficia a los departamentos, beneficia a las regiones para que no lleguen esos 6.000 millones de dólares en contrabando? No, recordemos, Juan, que nosotros tenemos la cifra muy clara por el concepto de licor, cigarrillo y cerveza. De lo que se deja de percibir por el impuesto al consumo, que es lo que nutre precisamente las arcas de los departamentos vía salud, educación y recreación, 1.5 billones de pesos. Recordemos que es que solamente hay 5 ciudades del país que tienen cobertura de 4º nivel de complejidad en atención en salud en el país. Imagínate los hospitales que se podrían hacer con 1.5 billones de pesos, lo que se podría sanear adicionalmente de los hospitales y la salud. Eso es muy importante. Yo vuelvo y repito, la salud no discrimina. Entonces es muy importante que todos los colombianos y todos nosotros entendamos la importancia de la salud y de no tomarnos ese licor de contrabando o ese licor adulterado, que nos puede generar problemas en nuestra salud, al igual ese cigarrillo de contrabando que no sabemos en dónde lo almacenan. Si se le orinó un ratón y nos puede dar leptospirosis por fumar ese cigarrillo de contrabando. Lo ideal es no fumar. Entonces, el tema allí es comprar legal, ¿sí? Claro. Porque uno se tiene que cuidar a uno mismo. Y desde ese punto de vista, esos recursitos que son para todos los colombianos, para la salud y la educación, que lleguen a los que más lo necesitan. Andrea. ¿Cómo va a ser, doctor Córdoba, la implementación de la ley en los departamentos, en las fronteras, sobre todo, que es donde más hay afectación? ¿Esto tiene que ser de una forma paulatina, de alguna manera, o tiene que haber una educación primero? Bueno, hay varias líneas de trabajo y nosotros las tenemos desde la Federación. El Programa Nacional Anticontrabando lo que viene trabajando es en unas líneas de capacitación con las direcciones de renta, haciendo sinergia institucional con la Fiscalía, la Procuraduría en todo el esquema de verificación y adicionalmente también con la Policía Nacional. Desde ese punto de vista, en esa sinergia y los encuentros regionales que se han hecho, ha funcionado tanto que si bien en el 2013 no hubo judicializados por ese tema, en el 2014 hubo más de 550, ¿sí? Y para este año se han desarticulado las 4 estructuras más grandes de licor, cerveza y cigarrillo en el país. ¿En mafias? En mafias. Sí. No estamos hablando de vendedores ambulantes, ni estamos hablando de gente que está en los San Andresitos. Ojo con eso. Estamos hablando de las grandes mafias que están desangrando las finanzas del país y que están haciendo parte o engrosando los bolsillos de estas bandas criminales, claro, de estos bandidos que tanto daño le hacen al país. Perfecto. Yo lo único que pido es que sean duros con esos mafiosos, con esos terroristas, con esos bandidos, duro con ellos. Ya hemos visto que no todo el mundo está contento con la nueva ley anticontrabando. Tampoco están contentos algunos por la forma como se tramitó la ley. Algunos creen que la ley no se tramitó correctamente. Uno de esos inconformes es el senador del Polo Democrático Alternativo, el doctor Jorge Robledo,
a quien tenemos a esta hora vía Skype. Senador, un gran abrazo, bienvenido. Muy buenas noches, Juan Guillermo. Muchas gracias por su hospitalidad. No, señor. Estoy muy contento con tenerlo en Los Ángeles de Juan. ¿Cuál es su posición frente al contrabando, frente a la problemática del contrabando? Probablemente yo sea el senador que más se ha opuesto a los TLCs porque las importaciones legales de bienes extranjeros le hacen un daño enorme al agro y a la industria nacional. Y por supuesto también me he opuesto toda mi vida al contrabando, que también le hace daño al aparato productivo colombiano. Yo puedo mostrar documentos míos por lo menos desde 1989 criticando muy en serio el contrabando, lo menciono después en un libro posterior. He hecho debates en la Comisión Quinta hablando de 300.000 toneladas de contrabando que entran a Colombia, y he puesto en todos esos de contrabando de arroz, perdón, que entran a Colombia, y en todos esos casos he denunciado que esos contrabandos, el gran contrabando, entra con la complicidad de las autoridades colombianas. O sea que nadie puede, salvo que falte a la verdad, decir que yo no soy contrario en general al contrabando, pero también digo, las medidas tienen que ser adecuadas y no pueden ser sobre la base de atropellar los derechos de los ciudadanos colombianos. Estamos vía Skype con el senador Jorge Robledo. Me parece importante que él haya clarificado, Andrea, que él no es una persona que es favorable al contrabando, que toda la vida ha sido un luchador contra el contrabando, y de verdad que en eso él ha demostrado esa lucha. En el Congreso, en todas partes, yo lo he visto luchando contra el contrabando. Andrea, una pregunta para el senador. Así es, Juan Guillermo. Senador, frente a la nueva ley anticontrabando que entró en vigencia, ¿cuál es su opinión? El Polo Democrático Alternativo fue el único partido que votó en contra de esa ley por dos grandes razones. La primera, esa ley persigue mal el contrabando técnico, no lo persigue, que es el contrabando más grave que hay en Colombia. El contrabando técnico es el 90% total del contrabando, es un tipo especial de contrabando de grandes inversionistas, de transnacionales, de poderosos comerciantes. Y la norma no lo persigue como debiera. Inclusive hay una cosa que el gobierno no ha podido explicar. ¿Por qué en el primer proyecto de ley se menciona 27 veces la frase contrabando técnico y se tipifica como delito, y en el segundo, el que al final se aprobó, el gobierno esfumó el concepto contrabando técnico? Ahí hay un problema muy grave que el gobierno debería explicar. Y lo segundo, porque esa ley maltrata en materia grave a los pequeños comerciantes colombianos que están regados por todo el país, nunca se les consultó al respecto, no hay una política precisa sobre qué hacer en las zonas de frontera. Es que en este tipo de actividad comercial hay también un fenómeno económico y social y político que tiene que ser atendido con todo el rigor. Entonces, en resumen, nosotros estamos en contra del contrabando, pero también pensamos que la ley debe ser una ley adecuada. Nosotros lo que le dijimos al gobierno es: aplacemos esta ley y aprobemos una en septiembre que sea la que realmente resuelva los problemas que deben resolverse. 10:54 en vivo en Los Ángeles de Juan, en vía Skype, con el senador Jorge Robledo. Senador, pero en definitiva, ¿lo que se aprobó es útil o no es útil en la lucha contra el contrabando? Son muchos los analistas que señalan que la lógica que tiene la ley, pues por lo que ya mencioné, no va a resolver realmente el problema. Además, porque contiene una dosis muy grande, ha dicho un distinguido profesor de la Universidad Nacional, una dosis muy grande de populismo punitivo. O sea, el cuento de que con subir las penas, con eso va a ser suficiente resolver el problema, y esto es un asunto bastante más complejo. Esperemos y verá que con el paso de los días va a suceder que aquí hay mucho más demagogia que sustancia, porque quiero insistir en una idea: en todos los gobiernos y en este, el contrabando, en especial el grande, ha contado con toda la alcahuetería oficial. No olvidemos que este es el 5º año del actual presidente de la República y solo hasta ahora se le ocurrió que dizque perseguir esta situación. Pero además no olvidemos que no hay como creerles que son grandes enamorados del agro y de la industria cuando firman TLCs todos los días que destruyen precisamente nuestro aparato productivo. Senador Jorge Robledo, mil gracias por acompañarnos vía Skype en Los Ángeles de Juan. Usted sabe que es bienvenido siempre y queremos conocer su opinión. Doctor Felipe Córdoba. Bueno, Juan, mire, ahí hay un tema de lo que hablaba precisamente el senador sobre el contrabando técnico, que el gobierno viene trabajando en el Sistema Único Nacional de Identificación y Rastreo.
por ahí es por donde se va a solucionar el tema. Las herramientas de la ley anticontrabando son unas herramientas precisamente tanto de judicialización como herramientas y sanciones administrativas para los cierres de establecimientos como tal. Esto lo que le da es herramientas como tal a las instituciones que vienen trabajando en llave en la lucha frontal anticontrabando. Pero ya en esos otros problemas, como es el contrabando técnico, se viene trabajando en otros esquemas y sistemas de información que prontamente el gobierno nacional tendrá que solucionarlos y que va a tener prontamente su respuesta. Doctor Córdoba, el senador también hablaba de que esta herramienta se va a convertir en un tema meramente punitivo y de alguna manera no hace falta también un tema de educación, de decirle a la gente de que tome conciencia de la importancia que tiene este tema y de cómo nos afecta. Claro, lo que pasa es que uno en una ley no puede decir vamos a capacitar 1 millón de colombianos, no, esas son las tareas del día a día de las instituciones colombianas, ¿cierto? Por eso esas son las tareas que viene haciendo la Policía Nacional, la Fiscalía, viene haciendo la Federación, venimos haciendo desde la Federación de Departamentos con las direcciones de rentas departamentales. Nosotros capacitamos y trabajamos además con los tenderos, vendedores ambulantes, precisamente en esos canales de distribución. Pero yo sí pensaría que aquí lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto y construir, porque no podemos decir que las herramientas que se vienen construyendo entonces todas son malas. No, hay herramientas que nos van a funcionar y que van a servir, pero hay que trabajar en conjunto, porque no, la solución no está solamente en el gobierno nacional ni en los gobiernos locales. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte para poder resolver esta problemática. La problemática del contrabando viene desde hace muchísimos años, no es de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni del gobierno tras anterior. Es de hace mucho más de 50 o 60 años en Colombia y tiene problemáticas diferenciadas según sus regiones. Por eso, Juan, es muy importante trabajar con la comunidad y encontrar esa solución con la ciudadanía para que en ese aspecto, con generación de empleo, se vaya resolviendo también el problema de la necesidad económica regional. Hacer una pedagogía de la comunicación para que la gente compre legal, para que la gente se sienta a sí misma respetada comprando legal, que comprar legal es una garantía para el que compra. Comprar ilegal es perder su dinero. Pero a propósito, usted mencionó el tema de la comunidad, y la comunidad está participando, está dando sus opiniones con Alejandra en las redes sociales. Alejandra, ¿qué dicen a esta hora en Los Ángeles de Juan? En este instante son las 10:59. Así es, Juan Guillermo, le cuento que nuestros televidentes no solamente han dejado sus comentarios, sino que también tienen muchas preguntas. Voy a escoger dos para que el doctor Córdoba nos ayude a responderlas. La primera del tuitero José Beltrán dice, ¿será que con sola creación de la ley se reestructuran las funciones de la DIAN, Polfa, INVIMA e ICA? Y la segunda pregunta, ¿será que esta ley será eficaz para la falta de competitividad, el subdesarrollo y el desempleo? Juan, como lo dije anteriormente, la solución no solamente está en la ley, está en el trabajo en conjunto con toda la institucionalidad y con todas las regiones. Por eso es muy importante trabajar en conjunto con la institucionalidad departamental, municipal y la nacional para poder resolver el problema. Hay que resolver el problema de generación de empleo, ¿sí? Pero eso es en el día a día y según la región del país. Por eso es tan importante, hombre, solucionar la problemática delincuencial y dos, tener capacidad de resolver ese tema con claridad con la comunidad dentro de su generación. Nos quedan, Andrea, 2 minutos para las reflexiones. Su reflexión sobre el tema de luchar contra el contrabando, contra las mafias, contra todo ese hedor que son los mafiosos del contrabando y de todas las tendencias, todas las mafias, hay que luchar contra ellas. ¿Cuál es su conclusión? Que hay que resolver el tema es con la ciudadanía.
educar mejor a la ciudadanía para que lo podamos resolver. Esta ley anticontrabando nos trae solo unas herramientas, pero la solución está en la ciudadanía. Ellos nos van a ayudar a resolver el problema de raíz con toda la institucionalidad regional y nacional. Esto no es un tema solamente de una ley o de un gobierno, es de todos. Hay que resolverlo entre todos, y ahí muy importante los medios de comunicación que nos ayuden a saber quiénes son, en dónde están y cómo se está delinquiendo en el país para poder definitivamente resolverlo. Andrea, su conclusión. Pues Juan Guillermo, usted lo dijo, pedagogía, y el doctor Córdoba también lo está diciendo, educación. Esta es una medida que, como todas, pues va a generar un montón de consecuencias, impacto que hay que tomar con tranquilidad, con educación, con mucha pedagogía y, pues por supuesto, contándole a la gente por qué tenemos que combatir el contrabando. En los grandes países del mundo, el contrabando es un delito impresionantemente delicado y lo castigan duro. Vaya a ver que cojan un contrabandista de los mafiosos colombianos en Estados Unidos. Mínimo le dan 50 años, 40 años y le quitan todo el dinero del mundo. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo está pasando en la China. En la China ahora van a aprobar una ley que el contrabando se castiga con cadena perpetua y hay personas dentro del Partido Comunista en la China que quieren pena de muerte para el contrabandista. Allá la pena de muerte está para los narcotraficantes. Entonces, ¿por qué hay países que le dan duro a las mafias del contrabando y de todas las pelambres? Y aquí, cuando se hace una ley contra el contrabando, comenzamos a protestar y a lastimarnos. Yo creo que todos debemos respetar la ley, estar dentro de la Constitución y la ley. Si actuamos dentro de la Constitución y la ley, jamás tendremos nada de qué arrepentirnos. Soy Juan Guillermo Ríos y felicito a Felipe Córdoba. ¿Cuándo se posesiona? Todavía no sabemos, Juan. Pero ya está elegido. Es un pipiolo, ya es auditor general de la República. Los invito dentro de 8 días. Mil gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea, Alejandra, y a todos ustedes. Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan.